Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Los invito, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 46. El tema de esta noche se llama menosprecio. ¿Cuántos los han menospreciado? Y ahora, ¿cuántos han menospreciado a los demás? También, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias ahí donde les dije y vamos a darle lectura. Dice, Natanael dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Eso fue el tema de la semana pasada, de la otra vez. Ven y ve. El tema de hoy se llama menosprecio. Aquí en esta parte encontramos que Natanael dijo, de Nazaret, ¿puede salir algo bueno? Si a todos nos vieran antes de conocer a Cristo, dirían, de fulano de tal, ¿puede salir algo bueno? Yo me acuerdo cuando tenía 20 años, mi papá, bueno, ya hace mucho, mi papá murió de tomar mucho, se le acabó el hígado. Y a la edad de 19 años yo emprendí ese camino. Y yo creo que a esa edad alguien diría, ¿de Alfredo puede salir algo bueno? ¿Por qué? Porque el ejemplo de mi papá estaba trazado el camino. Mi hermano ya seguía por el mismo camino, él ya iba como más aventajado. O sea, ya tomaba más seguido. Pero Dios se encarga de que cada uno de nosotros vengamos a Cristo y pueda salir algo bueno. Aquí Natanael estaba diciendo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Natanael era de un pueblo que se llamaba Canaán. No Canaán, sino Caná, nada más. Y estas personas decían, tenían a los de Nazaret como de muy baja estima para ellos. Y ellos se sentían como más elevados, como más modernos, vamos. Pero a ellos, otro grupo también los menospreciaba. Porque ellos decían, o porque esa región era conocida como de pescadores. Un texto de referencia en el libro de Hechos, en el capítulo 4, si quiere buscarlo, no lo vamos a tocar mucho, nada más vamos a ver. Hechos capítulo 4, ahí cuando estaban los discípulos, se lo leo, dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, estos eran pescadores, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, y se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Estos personajes, estas personas, eran gente sin estudio y se dieron cuenta, y aparte de que se daban cuenta de dónde eran, sabían que no eran personas estudiadas. Pero algo que les reconocían es que habían estado ¿con quién? Con Cristo. Si Cristo no cambia nuestra vida, seguiríamos todavía o tal vez ya no viviéramos. Ese menosprecio, aquí Natanael estaba con ese menosprecio sobre Jesús. Estaba generalizando a todos los de Nazaret, diciendo todos los de Nazaret, o diciendo que de Nazaret no podía salir algo bueno. Y en eso estaba hablando de Jesús. Pero fíjese, algo importante, lo que me llama más la atención es que Cristo no solamente dijo, ay, me está menospreciando, sino que fue y aún lo invitó a trabajar con él. ¿Cómo Dios cambia nuestras vidas? De menosprecio, que a veces nos sentimos como superiores a los demás, y nos cambia, ¿para qué? Para que trabajemos en su obra, ¿verdad? Tengo 4 significados de menosprecio. Bueno, ahorita déjele cuento una historia de allá de mi pueblo.
Yo vivía en una isla grande y había otra isla pequeña que llevaba el mismo nombre, pero isla grande, y en la otra isla llevaba el mismo nombre, pero pequeña. Y me acuerdo que los de la isla grande, cuando llegaban los de la isla pequeña a jugar en la cancha, los de la isla grande los correteaban, los menospreciaban y los sacaban de ahí de la isla, del pueblo. Y con el paso del tiempo todos los de la isla pequeña se vinieron y empezaron ahí a familiarizar, se casaron con las mujeres de ahí del pueblo, luego los de acá se casaron y total ya, al grado de que ahora pues ya todos somos amigos. Pero había un menosprecio porque eran de la isla pequeña y esa isla pequeña no podía ir a jugar a otra cancha de otro pueblo porque también los menospreciaban. Me llamó mucho la atención de esa isla pequeña que en ningún lado los querían. Pero cambió la historia de esa isla. Tengo 4 puntos de menosprecio. Número 1 es tener en poco. Me acordaba de cuando uno saca un carro de la agencia, ¿no? Lo saca y en cuanto sale, ya se devaluó, ¿verdad? Y lo tienen en poco, aunque el dueño quisiera venderlo al mismo precio de que lo sacó de la agencia, ya no lo puede vender a ese precio. Tener en poco. También otro significado que tengo es considerar a la persona como inferior. Imagínense Natanael en ese sentido tratando a Cristo como inferior. ¿Por qué? Porque lo estaba generalizando, no lo conocía. También otro significado es desvalorar a alguien. Cuando alguien llega a un trabajo, por así, o llega a un grupo social nuevo a querer convivir, a veces uno solamente por la apariencia, por cómo habla, cómo llegó vestido, muchas veces se menosprecia a las demás personas y se les tiene no se les da el valor que tienen. Y también otra palabra que quiere decir es rechazo. Entonces cuando vemos una persona que llega así, como que no va bien vestida, no va bien arreglada, luego le pone uno el no te me acerques, retírate un poquito. Menospreciar y rechazarlo. Los invito, vamos a abrir un pasaje en el libro en Segunda de Samuel, capítulo 6. Vamos a ver unos personajes ahí que aparecen que sufrió David, el menosprecio de su mujer. Imagínese que su mujer lo menosprecie, o que usted como hombre menosprecie a su mujer. Le voy a leer el verso 16. Dice así: cuando el arca de Dios o de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, Segunda de Samuel, capítulo 6, 16, nada más que vamos a ver el 19, nada más como para ver esta parte de aquí, el verso 16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical era su esposa, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y ahí aparece una palabra que dice, le menospreció en su corazón. Aquí me llamó mucho la atención. Un matrimonio siempre se ocupa de caminar juntos, ¿verdad? Siempre caminan a la par. Siempre, si dice el marido, yo voy a hacer esto, por ejemplo, David le ha de haber dicho, yo voy a traer el arca de Dios para acá, aunque una vez ya lo había intentado, pero no llegó con bien el arca hasta la ciudad de David. Pero esta ocasión fue por ella, por el arca, y la trajo. Aquí que encontramos a una mujer que está en una ventana, ¿verdad? Que está en la ventana viendo
cómo su marido está tratando de traer la presencia de Dios a su pueblo. ¿Y la mujer estaba involucrada? No, ¿verdad? Estaba totalmente ajena a la mujer. No estaban caminando juntos. Eso me llamó la atención. No estaban caminando juntos. Y aparece la frase, le menospreció en su corazón. ¿Por qué? Porque él estaba danzando en la presencia del Señor. Vamos al verso 19 y le vamos a dar lectura en adelante. 18 y 19, ¿verdad? Dije, verso 18. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos, porque ofreció holocaustos y ofrenda de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Eso es en el verso 18. A David se le permitió, no era del linaje de los sacerdotes que ofrecían sacrificio, pero a Dios le permitió ofrecer sacrificio. Recordamos una vez que el rey Saúl estaba a punto de entrar a la guerra y se le estaba yendo la gente decía, no, pues no hay nada, no llega el profeta Samuel. Entonces este rey, ¿qué hizo? Dijo, traigan el sacrificio, él mismo ofreció el sacrificio. Y le dijo, cuando llegó el profeta Samuel, le dijo, locamente has actuado. No es tu parte, o sea, una parte es el sacerdocio, otra parte son los profetas y otra parte eran los reyes. No se mezclaban, no hacían la labor uno del otro. Pero aquí Dios le permitió a David ofrecer sacrificio. Verso 19. Y repartió a todo el pueblo y toda la multitud de Israel, multitud, muchos. Así a hombres como a mujeres, y a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. ¿Qué estábamos viendo aquí? La generosidad de un hombre, ¿verdad? ¿Dónde había estado David? En la presencia del Señor, danzando para el Señor y aparte ofreciendo holocausto, sacrificio, y estaba muy contento con Dios. ¿No le ha pasado cuando usted está sirviendo a Dios y usted lo hace con tanta alegría que siente usted que Dios le habló y se siente contento? Así estaba David. Verso 20. Y volvió luego David. ¿Para qué? Para bendecir su casa. Y salió Mical a recibir a David y dijo esas palabras hirientes, ¿verdad? Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas y de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Imagínese, llega alguien que acaba de servir al Señor, que acaba de tocar en la alabanza, que acaba de estar de ujier, recibió a alguien, le dio una palabra, o en el sonido, o en cualquier parte de la congregación. Y Dios lo usó para llevar una palabra y llega a su casa contento, ¿no? Llega a su casa para bendecir su hogar y lo esperan con otras cosas. Hasta se le acaba el fuego que llevaba, ¿no? Dice, esta mujer le dijo todo esto a David. ¿Por qué? Porque había menosprecio en su corazón. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia, a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, dice, danzaré delante de Jehová. Y aún, verso 22, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. ¿Qué dijo David? Le estaba diciendo de dónde había salido o quién lo había elegido. Haciendo un poquito de historia, ¿David de dónde salió? De las ovejas, ¿verdad? Cuando está uno allá en el monte, aprende modales de finos. ¿No, verdad?
No aprende uno a comer con tenedor allá en el cerro, ¿verdad? Agarra la pieza con la mano, agarra todo con las manos. Esta mujer Mical, ¿de dónde venía? Era una princesa, era de la parte de la realeza, era hija del rey. Ahí sí se aprendían modales. Muchas veces la gente menosprecia a los demás por la cultura que tienen, por la parte que la mujer había tenido toda esa delicadeza, todo ese tiempo de preparación, y ahora estaba menospreciando a un hombre que había venido detrás de las ovejas, pero fíjese, había venido detrás de las ovejas, después fue llamado a tocar para el rey, después fue soldado, después de haber sido soldado llegó a ser militar, general, y después de haber llegado a ser general, llegó a ser rey. Dios le fue abriendo camino para llegar, y eso le estaba recordando. ¿Usted cree que usando el menosprecio pueda llegar uno a ser bendecido? Jamás, ¿verdad? El menosprecio. Imagínese a esta, o hay mujeres, ahí a veces uno se encuentra mujeres informativas de la colonia, que andan contando toda la información de la colonia. Llega la mujer y le da la información a la persona informativa y le dice, si supieras que mi marido así y así es. Y luego dice uno, pero pues si de novios andaban agarraditos de la mano, todos le decían qué bonita pareja hacen, se casaron y empezaron a decir qué bonita pareja. Y empezó la mujer a contarle a la mujer informativa, ¿sabes qué? Pues él es así y así. Y entonces sale el hombre a la calle todo gustoso, bendiciendo a todos. Hola, ¿cómo están? Y todos en la calle, ay, mira, ahí va fulano de tal, que nos contaron que es así y así y así. Mujeres informativas. ¿Qué hacía esta mujer? Menospreciaba a su marido. Fíjese el verso 23, las consecuencias o parte del menosprecio. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Ese menosprecio, si Dios no lo quita de nuestras vidas, no nos lleva a ser de bendición. Tenemos que dejar ese menosprecio a un lado. Señor, habla mi vida, que sea de bendición, que no menosprecie yo por mi cultura, por haber estudiado, por no haber estudiado, por haberme sacado la lotería, por muchas cosas que el ser humano se puede sentir orgulloso. Bien, sigamos allá en el libro de Juan, sigamos viendo la vida de Natanael. Cómo este hombre, Natanael, con su menosprecio, Jesús siguió hablando con él, verso 47. 1:47. Y Jesús vio a Natanael que se le acercaba y dijo de él, he aquí un verdadero israelita. Dice, verso 48, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? ¿De dónde me conoces para que digas que soy un verdadero israelita, que no tengo engaño? Si nosotros vemos, llega a una persona y en cuanto llega, a veces como por 10 palabras que diga, ya decimos es así o es así. O sea, ya empezamos, nuestra mente ya empieza a pensar que es de esta manera o es de la otra manera. Pero aquí Jesús, sabiendo quién es, ¿verdad? Es Dios. Le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael estaba acostumbrado a hablar la verdad. Pues sí, él dijo, de Nazaret puede venir algo bueno. ¿Por qué? Porque estaba influenciado por toda la cultura de esa comunidad. Toda la comunidad, por ejemplo, en algún lugar decimos, ¿no? Pues como en la isla pequeña, isla grande, ¿no? Decimos que los de la isla pequeña son rateros, son que son así, son así.
Entonces, cuando llegan los de la isla pequeña a la isla grande que les platicaba, todos piensan de ellos lo peor. ¿Por qué? Porque generalizan a todos los de esa isla. Pero como muchos se tomaron el tiempo de investigar que no eran así, cambiaron de parecer, ¿verdad? Le dice Natanael, ¿de dónde me conoces? ¿Usted de dónde cree que lo conocía? Siendo Dios mismo hablando con él. Los invito, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 139. Salmo 139. De ahí vamos a sacar otros puntos de referencia. Salmo 139 del verso 1 al verso 6 dice, diría Natanael, ¿de dónde me conoces? Y dice el texto, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Diríamos, de acuerdo a como acabamos de ver, era la primera vez que se veían, ¿verdad? Porque Natanael le dice, ¿de dónde me conoces? Sigo leyendo el verso 2. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Qué pensamiento tenía Natanael? Algo bueno sale de Nazaret. Has escudriñado mi andar y mi reposo. ¿Qué es escudriñar? Es como cuando le empieza uno a buscar, ¿verdad? Empieza uno a removerle ahí para ver si encuentra algo. Me has escudriñado. ¿Qué hace Dios con nuestras vidas? Nos escudriña a través de la palabra de Dios. ¿Cómo está tu vida? Saca todo lo que tenemos nosotros a la luz de la palabra. ¿No le ha pasado que cuando está leyendo usted la Biblia, dice, ay, esa palabra me llegó? Dios te está escudriñando. Dios quiere que cambies en esa área. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Mi andar quiere decir mi vida, toda mi vida. Y mi reposo, o sea, cuando está dormido. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Sobre mí pusiste tu mano. Cuando usted pone la mano sobre alguien, ¿qué le está diciendo? Aquí estoy, ¿verdad? Estoy contigo, cuenta conmigo. Cuando un papá le pone la mano a su hijo después de que se ha caído o de que pasa algo, ¿qué le está diciendo uno con solo poner la mano? Aquí estoy. Aquí está mi mano para ayudarte. ¿Qué hace Dios cuando nosotros estamos pasando por dificultades, por luchas, por pruebas? O aún cuando somos personas que menosprecian o nos están menospreciando. Dice, pone su mano para decirnos que estoy contigo, te voy a ayudar. Una, a quitarte el menosprecio, o dos, aliviarte tu carga. Dios está con nosotros, dice, pone sobre mí tu mano. Verso 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Imagínense Natanael con esa historia o con esa idea que él tenía de estar arriba en un pedestal, de sentirse superior a los de Nazaret. Ahora uno de Nazaret le estaba hablando. Y dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. ¿De dónde me conoces? Pudiéramos escuchar esta palabra, no solamente así como, pues, ¿de dónde me conoces? Sino con una expresión de asombro. ¿Por qué? Porque le estaba hablando. ¿De dónde me conoces? Dice, sigo con el verso, alto es y no lo puedo comprender. Cuando Dios nos escudriña y nos habla, a veces nos quedamos sin palabras. ¿Por qué? Porque Dios está hablando en nuestras vidas. Él es el que tiene el poder y la autoridad de llegar hasta nuestro corazón
y cambiar nuestras vidas. Nos quedamos ahí en el Evangelio de Juan, ¿verdad? En el capítulo 1. Dice, ¿de dónde me conoces? Y respondiendo Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Alguien diría que Natanael estaba ya sentado en el árbol, pasó Jesús y lo vio. Antes que Felipe te llamara, yo ya te había visto ahí debajo de la higuera. Si usted tiene tiempo de ver qué significaba, aparte de sentarse debajo de una higuera, era que las personas ricas o adineradas se sentaban debajo de sus árboles frondosos y se ponían a comer. Hay muchas personas que no se sientan debajo de un árbol hoy en día porque sus vidas son de mucha carrera. No queda tiempo para sentarse. A veces, yo cuando leí este texto me gustó más sentarme debajo de un árbol, a comerme un pan, un refresco, un jugo. Y a veces te sientas a meditar, cuán grande es Dios, y a darle gracias tal vez por 5, 10 o 15 minutos de estar sentado, que paras toda tu vida y te sientas a meditar, cuán grande es Dios. Pero hay muchos, como les digo, hay muchos que no tienen ese tiempo. Como decía el pastor, no pueden tener un tiempo con Dios, un minuto con Dios. Natanael estaba tomando su tiempo para meditar, para estar disfrutando de la sombra. De ahí. Continuamos ya casi para terminar. Verso 49, respondiendo Natanael y le dijo, ¿cómo le dijo? Rabí, que quiere decir maestro. Acabamos de leer en el Salmo 139 que decía, alto es y maravilloso, y no lo puedo comprender. Un hombre que tenía menosprecio, ahora ¿qué estaba diciendo? Rabí. ¿Por qué? Cuando llegamos a Cristo, Él nos da una revelación. Él tenía una revelación. ¿Por qué? Porque Felipe solamente le había dicho, hemos encontrado a aquel de quien se escribió en las Escrituras, de quien escribió Moisés, de quien profetizaron los profetas. ¿Ahora qué dijo? De sus propios labios dijo, maestro, rabí. Tú eres el Hijo de Dios. Otra revelación. Tú eres el Hijo de Dios. Otra más. Tú eres el Rey de Israel. ¿Cómo Dios puede cambiar la vida? Natanael tenía dos opciones al haber escuchado a Felipe. Quedarse sentado y decir, pues si no sale algo bueno de Nazaret, no voy a ir a donde está Jesús. Pero él tomó otra decisión de pararse y caminar hacia Cristo. La invitación sigue siendo la misma, caminar hacia Cristo. Siguió hablando Jesús ahí. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y él le dijo, de cierto os digo, en general le estaba diciendo ahora a todos, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces vemos que el menosprecio no nos lleva a algo bueno, ¿verdad? De acuerdo a lo que acabamos de leer. El menosprecio nos lleva a sentirnos superiores a los demás, a verlos como inferiores, a menospreciarlos. Pero cuando Cristo viene nos invita a salir de ese lugar. ¿Para qué? Para que le sirvamos y seamos de bendición. Y aparte para que nuestra vida sea bendecida.
Porque Él no quiere que nosotros vivamos con ese menosprecio. ¿Por qué? Porque eso detiene nuestra vida espiritual. ¿Quiere usted ser bendecido? Bendiga a su esposa, a su marido, a sus hijos, a su padre. Y Dios verá que va a actuar en esa situación. Los invito, vamos a orar. Bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, ponemos nuestras vidas delante de tu presencia, Señor. Padre, esta vida que tú nos has dado, Señor, tú la has ido limpiando, tú la has ido consagrando cada día, bendito Dios. Señor, te pedimos que escudriñes nuestras vidas. Aún, Señor, puede que el mensaje sea corto, que sea algo así, Señor. Pero tú tienes el poder, la autoridad, bendito Dios, de traer esas palabras a nosotros, a nuestros corazones y revelarlas, bendito Dios, para que nosotros podamos salir adelante y dejemos esas cosas que nos detienen, que detienen nuestra vida espiritual, Señor. Queremos caminar contigo, Señor. Queremos, como Natanael, que se levantó y fue a caminar hacia donde tú estabas, Señor. Padre, te pedimos que nos ayudes, que nos bendigas, bendito Dios. Y te damos gracias, Señor. Te pido que bendigas a mis hermanos que están aquí presentes y los que nos están escuchando, Señor. Que tu presencia, que es viva, bendito Dios, que es poderosa, Señor, que estás en todo lugar, bendito Dios, cambiando los corazones, Señor. Nos des esa libertad, nos des ese denuedo también, bendito Dios. Te lo pedimos, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Bien, que el Señor les bendiga. Nos vemos el domingo.